Es catedrático de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Sevilla y es director del Secretariado de Innovación Educativa de la misma universidad, ¿sí? Así también es miembro fundador de EduTech, que es una asociación para el desarrollo de la tecnología educativa y de las nuevas tecnologías aplicadas a la educación. Ha publicado más de 200 libros sobre la tecnología educativa, las nuevas tecnologías, la red aplicada a la educación y la formación del profesorado en las TICs. También es miembro del Consejo Director de la Asociación de Televisión Educativa de Iberoamérica. Desde el 2007, él es director de las colecciones de tecnología educativa y nuevas tecnologías de las editoriales Síntesis y Mad Eduforma. También pertenece al Consejo de Redacción Académica y Científico de diferentes revistas nacionales e internacionales. Ha impartido conferencias en diferentes universidades españolas y latinoamericanas y ha dirigido más de 60 tesis doctorales sobre distintas temáticas. Algunas de ellas han obtenido diferentes premios de investigación. Es la doctora Lucero de la... Tienes que ponerlo para que, porque como que están, ¿cómo se dice? Doctora Yesenia ha recibido diferentes distinciones como en el Premio Extraordinario de Licenciatura y el Premio de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Y puedo decir muchísimo más del doctor Julio Cavero, pero nos gustaría, doctor Julio, que nos iniciara con esta conferencia magistral, no sin antes agradecerles a todos su asistencia y su participación a este gran evento. Bienvenido, doctor Julio. Te cedo el micrófono. Gracias. Y les recuerdo, por favor, a todos que nos ayuden cerrando sus micrófonos con el objetivo de que podamos tener una excelente calidad de conferencia el día de hoy. Muchas gracias y bienvenido de nuevo, doctor Julio. Adelante. Nada, no, en primer lugar, muchas gracias por invitarme. Es un placer de nuevo estar con ustedes en este evento y demás. Bueno, yo como ha dicho Lucero, pues voy a hablarles de lo que son las nuevas metodologías que se pueden aplicar en la enseñanza con la innovación educativa y demás. Voy a procurar no extenderme mucho porque sé siempre que los problemas de los congresos es que el que habla primero se extiende mucho y después todo el mundo tiene que ir recuperando los minutos, ¿no? Y además de manera que pueda quedar un tiempo para que ustedes me hagan todas las preguntas y digamos, y todos los comentarios que me deseen. Voy a compartir la pantalla. Vamos a ver. Pues alguien me tiene que dar autorización para compartir pantalla, porque si no, no puedo poner la presentación. Sí, nos pueden apoyar ahí. Perfecto, ya la tengo. Muchas gracias. Bien. Y en lo que nos comparte la pantalla, yo, doctor, también te informo que contamos con un intérprete en lenguaje de señas, el cual quiero agradecer también que el día de hoy nos acompañe. Adelante, doctor. Me parece una excelente idea y lo está viendo. Bien, pues como yo le he dicho y ha presentado Lucero, les voy a hablar de lo que son las nuevas metodologías con las tecnologías de la información y la comunicación para crear escenarios educativos que se pueden considerar de un punto de vista de innovación educativa. Y voy a plantearles pues esos 4 puntos que ustedes tienen puestos en la pantalla, ¿no? Voy a comenzar con una serie de ideas previas que voy a ir rápidos porque estoy seguro que todos ustedes ya las contemplan. Después voy a ver cómo las tecnologías pueden servirnos para crear nuevos escenarios de aprendizaje, ver también nuevas tendencias tecnológicas para la innovación educativa y quiero finalizar con unas reflexiones finales y después que quede el tiempo suficiente para que ustedes me hagan todas las consideraciones que consideren oportunas, valga la redundancia. Y comenzando con una serie de ideas previas, pues yo creo que aquí no hace falta que nos extendamos mucho, ¿no? Estamos en un modelo de sociedad diferente. Estamos en un modelo de sociedad del conocimiento y, por tanto, en ese modelo de sociedad del conocimiento nosotros tenemos que formar a nuestros estudiantes de una manera diferente a cómo se podría hacer en la sociedad industrial o en la sociedad agrícola. Y si hay una característica específica de esa sociedad del conocimiento es que todo gira alrededor
de las tecnologías de la información y la comunicación. Y desgraciadamente lo hemos visto muy cercano en esos momentos de pandemia. Si las tecnologías no hubieran existido, posiblemente no hubiéramos podido realizar pues muchas de las cosas que han permitido que los sistemas educativos sigan funcionando. Y vivimos, pues, bueno, en un cambio constante, en una revolución constante, que además, después de la pandemia, tampoco sabemos cómo en su momento, pues esto va a cambiar y se va a producir. Y como decía Bauman, pues vivimos en lo que se denomina, o él denominaba, como tiempos líquidos. Todo es muy rápido, todo es muy flexible y muchas veces no sabemos qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Y esos tiempos líquidos en los que nos movemos, pues están en contra de lo que sería una cultura sólida, como anteriormente, por ejemplo, podía existir en la sociedad industrial o postindustrial, ¿no? Donde, bueno, pues nuestros estudiantes, nosotros mismos aprendíamos unos contenidos durante una serie de tiempo y eso nos servía, pues bueno, pues para desenvolvernos profesionalmente y académicamente a lo largo de un periodo extenso, ¿no? Donde, bueno, pues la información era sólidamente guardada y no, por ejemplo, como la guardamos hoy, que ya empezamos a hablar que la guardamos en la nube y que la guardamos en sitios absolutamente líquidos y digitales, y donde, pues bueno, todo se distribuía de forma lenta, ¿no? Piensen ustedes los que, bueno, pues se sitúan ya en una edad como la mía, que para hacer una investigación, una tesis doctoral, tenemos que esperar Conferencia magistral, ¿vas a ir allá? teníamos que esperar que las revistas científicas llegaran y demás, y hoy en día cualquier persona que pueda... Si nos ayudan, muchas gracias, doctor. Si nos ayudan, por favor, cerrando sus micrófonos, se los vamos a agradecer. Qué amable. Adelante, doctor. No te preocupes, Lucero, es una de las cosas que hemos aprendido también en la pandemia, que todo esto. Y una de las cosas que hoy en día, pues bueno, todos los conocimientos se distribuyen de una forma rápida. No sé si se comparte la pantalla o ha salido. Ya salió. Ha salido. No está compartiendo pantalla. Pues alguien me tiene que compartir la pantalla, darme la autorización para compartirla. Si nos pueden apoyar ahí en la parte técnica, se los agradecemos. También aprovechamos si pueden silenciar sus micrófonos y si la parte técnica nos ayuda a silenciarlos, se los vamos a agradecer. Perfecto. Ya puedo compartir. Muchas gracias. No se preocupen. Creo que iba por aquí. Bien, lo que les quería decir es que, bueno, pues que todo eso ha sido un cambio rápido y vivimos en una sociedad de cambios constantes y de megacambios, ¿no? Donde las tecnologías son claves. Y por ponerle un ejemplo, pues fíjense ustedes, desde que apareció la primera Biblia de Gutenberg impresa hasta que aparece el primer lector digital pasan muchos años. Pero cómo desde ese primer lector digital a lo que ya era un lector que tenía todas las capacidades multimedia, pues se acorta verdaderamente el tiempo, ¿no? O como, por ejemplo, lo que era la tecnología imperante en Europa en el siglo XVIII, pues que era la tecnología del tejer, tarda pues muchos años en extenderse en el resto de Europa. Pero como ya la tecnología de Internet tarda muy poco tiempo en extenderse de Estados Unidos, donde se crea, al resto del mundo, ¿no? O como en el siglo XXI, pues esa red que prácticamente yo creo que casi todas las personas que estamos ahora aquí, pues la tenemos, pues en realidad tarda muy pocos años en conseguir 700 millones de seguidores. Y eso es porque, bueno, pues las tecnologías se han hecho absolutamente clave. Y esas tecnologías no solamente cambian lo que puede ser la forma de comunicarnos, sino también la forma de comportarnos y de interaccionar, ¿no? Fíjense ustedes, por ejemplo, en esta imagen, que es una imagen de China,
donde en mi ciudad, y me imagino que en muchas de las ciudades de ustedes, pues tenemos lo que le llamamos carriles bici para que la gente que va en bicicleta pues pueda circular sin tener ningún altercado con las personas que van andando. Pero en China hay ya carriles donde hay personas que en su momento, cuando van mirando el celular, vayan por un sitio, y los que no vayan mirando el celular, pues vayan por otro sitio, ¿no? Pero cuidado, que todo esto también va a traer como consecuencia lo que sería un paro tecnológico, ¿no? Y esta sociedad, que es tan absolutamente tecnificada, pues lo que sería el Big Data, lo que sería la nanotecnología, lo que sería la robótica, pues va a crear también problemas puramente de paro tecnológico. Como ven ustedes ahí en esos informes que yo les he puesto, pues en estos trabajos se percibe que, o se indica, que cerca del 50% de los trabajos que actualmente conocemos, pues van a ir desapareciendo. Van a ir desapareciendo porque muchos van a ser absolutamente... Aquí tienen ustedes, por ejemplo, una imagen de un hotel en Japón, en Tokio concretamente, donde, bueno, en un hotel la recepcionista es un robot con una imagen, vamos a llamarlo, más usual de recepcionista, y en el otro ven ustedes un dinosaurio, y la razón de que sea un dinosaurio es porque ese hotel está cerca del parque Disney de Tokio. O dicho de otra forma, han cambiado las cosas, estamos en un entorno diferente, pero tenemos que pensar si hemos cambiado en la enseñanza. Y si ustedes se fijan en esa imagen, posiblemente los cambios no han sido tan grandes como en su momento nos podíamos imaginar. Ojo, eso no se puede negar, que cada vez hay una tecnología mucho más relevante en los contextos puramente educativos. Y tampoco podemos negarlo, que como yo les decía anteriormente, los momentos de pandemia, si no hubieran existido las tecnologías, pues posiblemente seguro, el sistema educativo se hubiera paralizado más de lo que en su momento se paralizó. Pero lo que sí es cierto es que aún existiendo tecnología, seguimos haciendo las mismas cosas. Si ustedes se fijan entre lo que se ha hecho durante los momentos de pandemia en los entornos puramente virtuales, en las plataformas de formación virtual, y lo que en su momento hacemos en la parte puramente presencial, ha habido más bien pocos cambios. Y eso lo que nos lleva es a plantearnos que ¿por qué ha pasado eso? Porque en su momento las tecnologías están cambiando mucho la sociedad, e incluso a nivel afectivo, incluso a nivel de puestos laborales, pero cuando se están incorporando al sistema educativo, ese cambio no es tan rotundo. Bien, yo creo que hay algunas consecuencias. Una, porque muchas veces no tenemos un currículum adaptado a incorporar tecnologías para cambiar los escenarios educativos. Por otra parte, pues se ha demostrado en la pandemia que no todos los profesores pues, estaban a gusto con las tecnologías o estaban formados para incorporar esas tecnologías. Ojo, los profesores, pero también los estudiantes. También que muchos de los alumnos no tenían unas cualificaciones básicas para poder desenvolverse en entornos mediáticos. Que también, bueno, pues existían recursos limitados en lo que podrían ser en un momento los escenarios puramente familiares, domésticos, y también los centros no tenían todos los recursos necesarios para poner en plan una formación virtual. También que las estructuras organizativas que muchas veces tenemos en nuestras instituciones educativas no son estructuras que permitan un fuerte y un cambio radical, ¿no? Y bueno, que hemos cometido el error de entender que la calidad educativa era sinónimo de escolarización. En todos los países
vamos a llamarlo, del mundo, en su momento se dio un fuerte impacto por escolarizar las personas. Pero tendríamos que reflexionar si también ese fuerte impacto se dio en mejorar la calidad de la enseñanza y mejorar no solamente el incorporar más números, que es importante y que además en países en vía de desarrollo es significativo, pero que el aumento del número de escolarización nunca se puede entender, como por algunos centros se han extendido, como, digamos, lo que puede ser, digamos, un sinónimo de calidad educativa. Y este ha sido el panorama. Y ahora en este panorama podíamos hacernos pues también una serie de preguntas. Y la primera, como en su momento, es por qué se producen, digamos, una serie de influencias negativas para que la escuela asuma digamos, esos cambios que se producen en la sociedad por las tecnologías, pero no se producen en la escuela. Pero sí hay una serie de aspectos que tenemos que asumir. Una es que los contenidos no son tan durables como eran en la sociedad industrial y postindustrial. Otra, que el volumen con el cual contamos en la actualidad es absolutamente mucho más amplio que el que se contaba en otros momentos. Otro, que el periodo formal de instrucción antes estaba muy bien regulado y hoy en día empezamos a manejar y manejamos el concepto de aprender a lo largo de la vida. Todo es tan dinámico, todo es tan rápido, que no podemos decir que una persona a lo largo de un periodo de instrucción puramente reglado ya ha adquirido los conocimientos que le son suficientes para desenvolverse en la vida. Y vivimos, por tanto, en una sociedad de aprender a aprender. Y en toda esa situación, también por las tecnologías y por la diversidad de los entornos que nos encontramos, empezamos a tener en cuenta que aprendemos en diferentes contextos. Ya no aprendemos solamente en los contextos formales, como lo hemos ido haciendo regularmente, sino que las personas aprendemos en los contextos formales y no informales. Por ejemplo, las redes sociales. Las redes sociales son un elemento bastante amplio de aprendizaje, o por ejemplo, si no, piensen ustedes, pues cuando han tenido que ir a recurrir de cómo funcionaba algo, un programa informático, si no han ido a YouTube a ver si alguien había ubicado allí un tutorial para aprender un software informático, ¿no? Y también antes las instituciones educativas estaban pensadas para dar respuestas correctas y duraderas, porque todo era absolutamente fijo. Y hoy en día uno de los grandes retos que tenemos los docentes es que antes podíamos formar a nuestros estudiantes para un futuro que era más o menos conocido y previsible. Aunque sea así como las de... Pero hoy en día... Una disculpa, doctor. Quisiéramos pedirle, por favor, a los Pero participantes, lo puedes oír. a Magda, por favor, que nos ayude a cerrar su micrófono, a la maestra Lupita Vadillo, a la maestra Magda y Gloria, para que nos ayuden a cerrar sus micros. Muchas gracias a todos. Perdón, doctor. No se preocupe. Pero hoy, por ejemplo, imaginarnos o intentar ver cómo es el futuro, pues a los docentes nos supone como mirar desde un retrovisor de un coche y pensarlo, ¿no? Y eso nos hace que nosotros los docentes tengamos que tener una fuerte característica, y es la característica y la competencia de imaginarnos cómo van a ser los futuros, los escenarios futuros de formación, ¿no? Y eso implica que tengamos que empezar a pensar en innovaciones educativas, que tengamos que empezar a pensar en cómo cambiar nuestras prácticas de la enseñanza para esas nuevas situaciones, de formar a personas y a estudiantes para unos escenarios que nosotros mismos desconocemos, de pensar y formar a estudiantes con unas tecnologías que muchas veces no dominamos perfectamente, y de formar a unos estudiantes en unos escenarios futuros verdaderamente desconocidos. ¿Y cuáles o cómo pueden servir las tecnologías para configurar esos escenarios? Mire, ha habido un dicho que muchas veces se ha dicho, que si un cirujano finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX, se incorporaba a un quirófano, no sabría qué hacer porque todo era tecnificado.
pero que un docente sí podría hacerlo, y yo creo que eso es falso. Afortunadamente, para bien y para mal, y todo no está extendido en todas las zonas digamos, del mundo, pero lo que sí es cierto es que cada vez nuestros escenarios formativos son cada vez más tecnológicos. Nuestros escenarios son cada vez donde nuestros estudiantes y nosotros mismos como docentes tenemos tecnologías para hacer diferentes cosas. Y además esos escenarios van cambiando rotundamente. Ahí tienen puestos ustedes, pues bueno, lo que son los famosos informes Horizon o los que son los famosos informes Eduten del Tecnológico de Monterrey, que constantemente nos van diciendo que las tecnologías que a un horizonte de 1 año, 3 años o 5 años se van a incorporar a los centros educativos van cambiando. Si ustedes piensan hace 3 o 4 años, si le dijeran, pues mire, una tecnología que puede serles útil es la realidad virtual o la realidad aumentada o las analíticas de aprendizaje. Posiblemente, primero, muchos o algunos no les sonaría raro el concepto y otros dirían, pues, estamos hablando de escenarios futuros. Pero lo que sí es cierto es que esos escenarios que hemos pensado como futuros se han acercado más de lo que pensábamos. Y fíjense ustedes en esos 2 informes Horizon que yo les he puesto ahí, hechos sobre Latinoamérica. Este es a nivel no universitario y este es a nivel universitario, 2010 y este el 2012, como en un periodo del 2010 a 13 años se hablaba de que, bueno, pues se incorporaría la realidad aumentada, la web semántica, o como aquí, la analítica de aprendizaje, la web semántica, etc. Y esos son ya tecnologías que están llegando a nuestros escenarios. Y con esas tecnologías estamos creando metodologías diferentes. Y esto es imparable. Les he dicho a ustedes documentos del 2010 y el 2012. Pero, por ejemplo, estos son informes Horizon del 2020, 2022, 2021, que yo les animo a que ustedes revisen y van a ver cómo las propuestas tecnológicas que se ofrecen son diferentes. Por tanto, nos guste o no nos guste, los docentes vamos a estar trabajando en un ecosistema de formación completamente digital. Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, nos guste o no nos guste. Pero lo que sí es cierto es que ya no solamente vamos a estar trabajando con elementos puramente analógicos, sino que vamos a estar trabajando con una amplitud de recursos tecnológicos que nos van a permitir pues llevar a cabo diferentes cuestiones. Nos van a permitir crear escenarios enriquecidos y enfatizados por las tecnologías y por tanto a través de estos escenarios crear prácticas innovadoras de educación. Nos van a permitir ampliar los escenarios de formación de manera que, como por ejemplo ahora estamos llevando a cabo, yo estoy en mi ciudad de Sevilla y ustedes están en diferentes ciudades de México y evidentemente también nos van a permitir flexibilizar la formación. De manera que el estudiante podrá acceder a diferentes recursos en el momento que él lo considere oportuno. Nos va también a permitir, bueno, potenciar un aprendizaje personalizado que cada vez con todo lo que es la inteligencia artificial y las analíticas de aprendizaje, nos va a permitir adaptar nuestros objetos de aprendizaje a las necesidades y a las características de los estudiantes. Nos va también a potenciar la posibilidad de crear acciones de aprendizaje colaborativo y de formación entre pares, y nos va a permitir, pues bueno, eso que se denomina como el aprendizaje, por una parte adaptativo y por otra parte, digamos, ubicuo, es decir, que uno aprenda en diferentes espacios. Y también las tecnologías nos van a permitir ofrecer una retroalimentación instantánea en lo que el estudiante es, lo que va a ser toda la inteligencia artificial. Y en todo eso, pues también van a aumentar la motivación. Desconozco muy pocas investigaciones que se han hecho sobre las posibilidades educativas que tienen las tecnologías, donde
la motivación de los estudiantes o el nivel de satisfacción de los estudiantes al interaccionar con las tecnologías no haya aumento. Pero las tecnologías nos van a permitir romper y crear escenarios pues diferentes a los que hemos estado trabajando. Nosotros trabajamos en escenarios que tienen una serie de características. Tienen una unidad de espacio, una unidad de tiempo y una unidad de acción. Bueno, todo esto lo rompen las tecnologías. Y ustedes que trabajan en un bachillerato de distancia, lo saben mucho mejor que yo. Todo esto rompe todas esas posibilidades. Y al romper esas posibilidades también crean nuevos escenarios en los cuales nosotros podemos llegar a formarnos. Pero todo eso requiere también que redefinamos qué es lo que vamos a digamos, asumir por aprendizaje. En una sociedad industrial o postindustrial, donde el conocimiento era bastante estable y bastante duradero, muchas veces el concepto de aprendizaje se asociaba a memorización. Y ojo, no estoy en contra de la memorización. Creo que la memorización es verdaderamente importante porque es una habilidad cognitiva que tenemos que desarrollar y potenciar las personas. Pero lo que sí es cierto es que hoy aprendemos porque tenemos unas tecnologías a nuestra disposición, porque podemos acceder a un gran volumen de información con ellas, aprendemos de forma diferente a como aprendíamos nosotros. Las nuevas generaciones aprenden buscando, filtrando, organizando, seleccionando, compartiendo, comunicando esa información con otros y, en definitiva, otras formas diferentes. No sé si mejor o peor, pero lo que sí es cierto es que es de una forma diferente, ¿no? Y siempre es una cuestión que debemos tener en cuenta los docentes. Anteriormente, los docentes, y que nos hemos visto transformados nuestros roles posiblemente por dos únicos medios de enseñanza. Uno fue el libro de texto, cambió lo que los docentes, cómo interaccionábamos, y otro ha sido Internet, que ha cambiado esas tres variables que yo anteriormente les decía. ¿Pero cómo será el aprendizaje del futuro? Pues yo no tengo una bola de cristal, pero lo que sí creo es que va a ser absolutamente diferente a cómo ha sido el aprendizaje en otros momentos anteriores. Va a ser más abierto, va a ser más individual por una parte, pero también va a ser mucho más social y más colaborativo. Cada vez va a ser más visual, y tengan ustedes en cuenta que cada vez, por ejemplo, las nuevas generaciones quieren aprender a través de clics de vídeo específicos y de corta duración. Va a ser también una mezcla entre lo que es la realidad, vamos a llamarla analógica, y lo que es la realidad virtual. Va a ser un aprendizaje descontextualizado y, digamos, completamente ubicuo. Va a ser un aprendizaje donde, bueno, va a ser más enredado y va a haber más interacciones, y donde, en definitiva, podrá ser un aprendizaje mucho más dócil. Y todo esto tiene muchas posibilidades y muchas ventajas, pero la realidad es que lo que estamos haciendo con las tecnologías muchas veces nos lleva más al fracaso, y muchas veces nos lleva más bueno, que las inversiones que han hecho las instituciones educativas y los gobiernos pues no se han visto, digamos, totalmente reforzadas. Y eso yo creo que por un gran error. Incorporamos las tecnologías para hacer lo mismo que hacíamos sin ellas. Y lo que creo es que tenemos que incorporar las tecnologías para hacer cosas diferentes. Y para ver qué posibilidades desde un punto de vista de interacción y de comunicación estas tecnologías nos ofrecen. Yo creo que nos hemos encontrado, y ya tenemos suficientes experiencias por la investigación, es que hoy en día, bueno, hay el hecho de pensar que solamente incorporar tecnología, yo creo que eso no es una acción significativa, y también empezamos a darnos cuenta que para innovar con las tecnologías no es suficiente con movilizarlas, sino que tenemos que movilizar pedagogías completamente diferentes. Tenemos que crear escenarios mucho más activos de aprendizaje activo con nuestros estudiantes, con aprendizajes abiertos que puedan interaccionar no solamente en los contextos formales, y que en definitiva pues también con escenarios mucho más flexibles.
¿eh? Y eso implica que construyamos a un estudiante y formemos a un estudiante en principio mucho más diferentes a los que lo hemos venido haciendo, porque van a ser necesarios para la nueva sociedad en la cual se van a desenvolver. Un estudiante que valore más lo imaginativo, que le dé más valor a la exploración y a la indagación, que le preste más atención y que nosotros le formemos para que sea más capaz de discriminar sobre lo distintivo, lo que es estandarizado, que valore más la interpretación que la medición, si ustedes quieren, que valore más el proceso, una enseñanza que valore más el proceso que puramente el producto, que potencie en ese proceso la calidad del viaje más que sobre la velocidad en la cual uno llegue, que persigue y potencie las inteligencias múltiples, aunque también es cierto que desde la teoría de la neurociencia las inteligencias múltiples cada vez se empiezan a poner más en entredicho, pero sí es cierto que las inteligencias múltiples rompieron ese concepto de inteligencia uniforme que durante mucho tiempo se ha ido manejando en el contexto educativo, que movilicemos pues, metodologías más activas y más participativas y que, bueno, pues que también se potencien las habilidades blandas, ¿no? Amistad, el entender al otro, etcétera, la necesidad de compartir, etcétera, etcétera. Y en eso nosotros nos vamos a encontrar con grandes retos, los docentes, ¿eh? Y es que si todo cambia, y les decía, pues todo como esto, pues nos vamos a encontrar que vamos a formar para entornos laborales que no sabemos cuáles van a ser. Y que vamos a utilizar tecnología o que tendremos que utilizar tecnología en nuestro desarrollo profesional que aún no se han creado. Y que se van a dar problemas sociales que no han surgido por las tecnologías. Y que la brecha digital que nos vamos a encontrar, como ha ocurrido con la pandemia, ha sido verdaderamente fuerte. Y ahora ya, bueno, ¿qué tendencias se pueden dar en esa? Bueno, ahí tienen ustedes algunas tendencias que no son todas, porque las tendencias y lo que estamos utilizando y lo que se está utilizando, y cuando hablo tendencias me refiero a tendencias que ya dentro de esa teoría de Gartner ya están en esa meseta de evolución, como por ejemplo es, bueno, pues todas las posibilidades que puede ofrecer la robótica, todas las posibilidades que puede ofrecer esa metodología de darle vuelta a la clase, las posibilidades que está ofreciendo la gamificación en sus diferentes facetas, desde escape room hasta la gamificación, y no me refiero a juegos serios, todo lo que supone la utilización del e-learning 2.0, que no es el sumatorio de una plataforma con herramientas de la web 2.0, todo lo que supone la inteligencia artificial, lo que está incorporando, pues bueno, pues toda la tecnología de la realidad aumentada, la realidad aumentada y virtual, y bueno, la robótica extendida desde, bueno, todos los chatbots y todo esto de que como elemento de ayuda a los estudiantes. Lo que sí es cierto es que todo esto nos debe suponer pasar de un modelo centrado en el profesor a un modelo centrado en el estudiante. Cada vez más importante que nos demos cuenta los docentes que todas las metodologías que nosotros hagamos tienen que tener al estudiante en el centro del escenario educativo. Lo importante no es que el profesor enseñe, y lo voy a decir en estos términos, sino lo importante es que el estudiante llegue a aprender competencias, contenido, todo lo que ustedes quieren. Pero para eso lo tenemos que poner en el centro del sistema. Y también para eso tenemos que cambiar pues todo lo que hemos pensado sobre las tecnologías. Hasta ahora hemos utilizado mucho las tecnologías como TIC, tecnologías de la información y la comunicación. Y tenemos que empezar a plantearnos que las tecnologías, planteárnoslas como TAC, tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento. Y también tecnologías como TEC, tecnologías para el empoderamiento y la participación de los estudiantes.
Creo que si empezamos a concebir las tecnologías desde ese ámbito de las TAC y de ese ámbito de las TEC, posiblemente que empezaremos a crear escenarios mucho más innovadores y mucho más significativos. Y eso nos permitirá empezar a trabajar con metodologías mucho más significativas e innovadoras. Empezar a trabajar con narrativas transmedia con los estudiantes, que lo permiten las tecnologías, como todo el storytelling. Empezar a la gamificación, como les he estado diciendo. Empezar a trabajar con escenarios de una cultura maker donde lo importante es que el estudiante haga. No solamente que el estudiante retenga, sino que el estudiante haga. Trabajar también en lo que podrían ser los Media Lab, escenarios que permitan que el estudiante pueda trabajar con las tecnologías y construir diferentes recursos tecnológicos. Trabajar con las tecnologías para lo que podría ser el aprendizaje colaborativo. Empezar a trabajar con metodologías como la que les he dicho de invertir la clase, o como metodologías como el estudio de casos, el método de proyecto, el aprendizaje basado en retos, o favorecer a través de las tecnologías lo que pueden ser comunidades de aprendizaje. O dicho de otra forma, incorporar las tecnologías para cambiar con las tecnologías las metodologías que nosotros estamos desarrollando con nuestros estudiantes. Y que no hagamos pues lo que hasta ahora hemos venido haciendo, que es utilizar las tecnologías como TIC, es decir, tecnologías para la información y el conocimiento, sino utilizar las tecnologías para cambiar no solo los escenarios, sino las metodologías y las prácticas educativas que nosotros usualmente vamos haciendo. Y ya para ir finalizando y que ustedes me hagan las preguntas que consideren oportuno, pues voy a plantear una serie de reflexiones finales. Bueno, las tecnologías nos están aportando verdaderamente cuestiones importantes para cambiar todo, pero ojo, lo importante es que desde las instituciones educativas se asuman estrategias de cambio. No es suficiente con incorporar tecnología. Creo que sería un error si desde la pandemia creemos que los problemas educativos se pueden resolver con incorporar más tecnología. Creo que tenemos que pasar, como tienen ustedes puesto ahí en la pantalla, de lo que es digitalizar las instituciones educativas a una verdadera transformación digital de las instituciones educativas. Y una transformación digital implica cambios profundos en la cultura de las instituciones educativas, cambios profundos en las actitudes que tenemos que tener los docentes y cambios profundos también en el comportamiento que tienen los estudiantes. Esos cambios son y parten desde mi punto de vista por asumir que, bueno, que no se pueden prescribir. No tenemos modelos válidos que puedan valer para todas las instituciones educativas, sino asumir que esa transformación digital es un proceso y depende de las características socioculturales, educativas, económicas, políticas, como ustedes quieran, de cada institución. Y que en ese cambio, en esa transformación que vamos a realizar, los problemas son unos compañeros inevitables. Aquí no hay fórmulas mágicas. Aquí hay un camino que hay que recorrer, un camino en los cuales nos vamos a encontrar problemas y un camino en el cual tenemos que resolver. Pero lo que sí sabemos es que lo que hasta ahora se estaba haciendo en una sociedad, en un modelo de escuela, de una sociedad postindustrial, pues bueno, para una sociedad del conocimiento no sería tan necesario. Y que frente, bueno, a esa propuesta de un libro ya clásico de Humberto Eco, de Apocalíptico Integrado, estar a favor o estar en contra de las tecnologías, tenemos que elegir una posición crítica. Ni uno está a favor ni uno está en contra. Las tecnologías son unos recursos absolutamente válidos para la enseñanza, pero no son la panacea que van a resolver todos los problemas educativos.
Y si queremos cambiar las instituciones educativas para conseguir instituciones de calidad, los cambios no deben ser exclusivamente tecnológicos. Eso es un error. Y miren ustedes, por ejemplo, los últimos informes PISA de algunos países europeos, donde por mucha inversión económica que se ha hecho en computadoras, después no hay una relación directa en, por decirlo en algunas maneras, la ganancia del aprendizaje. Los cambios deben ser pedagógicos, organizativos y también políticos. Y si ustedes miran es el resumen, el resultado de una investigación que hizo la Fundación Telefónica sobre escuelas exitosas de buenas prácticas en España en diferentes niveles educativos y no universitarios. Y fíjense que las escuelas esas compartían esos 10 puntos que ustedes tienen puestos ahí. Y en esos 10 puntos no es más tecnología, sino, por ejemplo, que tenían un liderazgo fuerte y un compromiso. Por ejemplo, que en un momento estaban abiertas al entorno. Por ejemplo, que el rol que los profesores utilizaban en esa escuela eran de guía y no meramente de transmisor de información. En definitiva, que la cuestión, si queremos crear entornos innovadores y queremos hacer metodologías educativas innovadoras, no es solamente con la tecnología, sino ver qué cosas más podemos hacer. Y entre esas cosas es también empoderar a los estudiantes. Y ver que los estudiantes pues deben empezar a pasar de ser simplemente unos consumidores a unos productores de información. Piensen ustedes cómo en la última categoría de Bloom ya no es que el estudiante evalúe, sino que el estudiante cree. Y por tanto que el estudiante pase a ser un prosumidor de información. Y entre las cosas que se deben aumentar en las instituciones educativas, y lo ha puesto de manifiesto la pandemia, es aumentar la conectividad. Posiblemente no tantos recursos puramente instrumentales y más la conectividad que permita que los estudiantes, porque muchos de los estudiantes van ya a su clase con su propio dispositivo. Y hay siempre una pregunta, nos vamos a encontrar con compañeros que son resistentes al cambio. Y es así. Y por tanto tendremos que asumirlo. No todos los profesores van a estar incorporados en ese planteamiento de innovación educativa con las tecnologías. Nos vamos a encontrar personas que van a estar en contra. Pero lo que sí es cierto es que hay que empezar a trabajar en la formación del profesorado. Y hacer un esfuerzo en la formación del profesorado y partir de que esa formación no es una capacitación puramente instrumental, sino que es mejor una capacitación puramente pedagógica y metodológica. Y que no es una acción puntual, yo te doy un curso de 40 horas para... No, es un proceso a seguir, ¿no? Y que implica que asumir que la competencia digital docente que tiene que tener el docente es una competencia más que tiene que tener dentro de todo su desarrollo profesional. Porque el docente tendremos que tener nuevos roles y nuevas competencias en estas escuelas. Y pasar, por ejemplo, de ser meramente transmisores, pues a otros roles más importantes, como diseñar situaciones mediadas de aprendizaje. Es decir, qué recursos tenemos y cómo podemos movilizarlos y ponerlos a disposición para que nuestros estudiantes adquieran esas competencias. Pero ojo, ese dicho que ha existido de nativos y emigrantes digitales, como ha puesto súper bien lo que es el momento de la pandemia, no es cierto. Los alumnos no son tan competentes digitales como desde ciertos sectores se ha pretendido decir. Los alumnos tienen que tener competencias para saber desenvolverse en estos entornos. Competencias digitales, competencias para saber gestionar el tiempo, para saber evaluar la información, ¿no? Porque los problemas que hoy van a tener los estudiantes no son de acceso a la información, sino son de discriminar la información importante, ¿no? Y saber separar lo que es el ruido de la información de lo que sería el núcleo semántico y más importante, ¿no? Y para esto, pues como anteriormente les dije, nos puede dar pistas todo lo que es la neurociencia, que está aportando ideas bastante significativas de cómo nosotros aprendemos y aprendemos en entornos puramente tecnológicos. Pero sin lugar a dudas, el adquirir una competencia digital
tanto para docentes como para discentes, va a ser absolutamente clave. Y ya para finalizar, 3 cosas. 1, innovar con tecnología no implica una innovación didáctica. O sea, yo puedo incorporar una tecnología, pero no estoy haciendo una innovación didáctica. Innovación didáctica es cuando yo cambio con esa tecnología las prácticas educativas y el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y otra que hoy, bueno, pues los problemas que tenemos no son tecnológicos. Las tecnologías cada vez son mucho más amigables. Los problemas es más bien de qué es lo que nosotros queremos hacer, por qué queremos hacerlo y qué claridad tenemos para poderlo llevar a cabo, ¿no? Y en todo eso, pues la tecnología no es lo importante, sino lo verdaderamente importante es la pedagogía que nosotros apliquemos con esa tecnología, ¿no? Y lo que sí es cierto es que en un mundo que está tan absolutamente cambiando, la innovación educativa no es hoy no es una opción, sino es simplemente una completa necesidad. O innovamos o posiblemente nos vamos a quedar verdaderamente atrasados en un mundo que va a una velocidad y a una flexibilidad como verdaderamente no nos habíamos imaginado hace poco tiempo. Muchas gracias por su atención y ahora quedo pues con el tiempo que me han dicho para unas preguntas que ustedes me quieran hacer sin ningún tipo de problema. Muchas gracias, doctor, por tan extraordinaria conferencia y cómo nos llevaste a toda esta metodología hasta llegar a lo que tú nos comentas de estos grandes cambios, ¿verdad? A llegar a esa inteligencia artificial que hoy en día en este mundo cambiante, pues lo estamos viviendo y donde nos invitas a que las instituciones educativas incorporemos estos grandes cambios de cultura, de comportamiento de los estudiantes, cambios pedagógicos, políticos y, ¿por qué no?, también esa parte de la esencia humana. Muy bien, bueno, pues si quiera compartir, doctor, han llegado una gran cantidad de preguntas, unas en el chat y otras de manera individual, y yo quisiera compartirte algunas de ellas. Una de ellas es, nos preguntan, ¿cómo afectarán los nuevos escenarios digitales de formación, la certificación y acreditación de la educación reglada? Platícanos, doctor. ¿Cómo crees que podrían afectar estos nuevos escenarios? Pues yo creo que una de las cosas que va a ser importante es que la formación va a cambiar a todos los niveles. Por ejemplo, ya se empieza a hablar de credenciales, se empieza a hablar, por ejemplo, en el ámbito de formación profesional, que la persona pueda demostrar las competencias y automáticamente pues pueda recibir digamos, pues la certificación específica y oportuna. Yo creo que todo va a ir cambiando. Y como les he dicho, no es solamente suficiente con cambiar, incorporar la tecnología, también tenemos que cambiar la organización. Y cambiar la organización es cambiar las estructuras de cómo estamos pensando la enseñanza. Excelente, muy bien, doctor. Pues siguen llegando más preguntas y felicitaciones también, doctor. Otra de ellas es, ¿cómo serán las nuevas titulaciones o formaciones profesionales ante este escenario? Creo que ya por ahí lo compartiste, pero ¿cómo lo ves tú esas nuevas titulaciones o formaciones? Pues sinceramente no lo sé. Como les he dicho, uno de los grandes retos que tenemos hoy en día los docentes es imaginarnos cómo va a ser el futuro. Y yo creo que lo que vamos a necesitar son líderes educativos que intenten imaginar y dibujarse el futuro. Lo que sí sé es que si seguimos pensando en formar a nuestros estudiantes futuros como a nosotros nos han formado o como nosotros hemos ido formando a los actuales, vamos a fracasar. Creo que va a haber grandes cambios y que tendremos que hacer grandes cambios a muchos niveles, desde, por ejemplo, romper la idea de que un estudiante tiene que estudiar en una única escuela o en un único centro. Es cierto que en los niveles iniciales, pues sí, porque hay una función fuerte de socialización, pero a nivel universitario tendremos que empezar a pensar a trabajar con un concepto, por ejemplo, como el de movilidad virtual. Porque un estudiante no puede hacer, por ejemplo, conmigo la asignatura de tecnología educativa que yo imparto en mi universidad y pueda hacer la asignatura de organización escolar que imparta un compañero mío en la Universidad Complutense, en la UNAM de Colombia o, por ejemplo, en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, México. ¿Por qué no? A lo mejor lo que hay que empezar a trabajar también las universidades
que yo creo que muchas tienen un gran problema, y es pensar que no quieren abrir porque no quieren perder un poder. Pero lo que sí es cierto es que la formación cada vez va a ser más amplia, porque es más amplia. Y ojo, y no es porque es más amplia porque yo lo diga. Si ustedes piensan en una cosa muy simple, muchas de las personas que están trabajando en posiciones y en trabajos top y de alto nivel no han hecho estudios universitarios. Se han, vamos a llamarlo, autoperfeccionado. Lo cual significa que ahí hay unas posibilidades de capacitación y de formación que a lo mejor nosotros, los que estamos en un entorno de formación reglada, no estamos vislumbrando y no estamos siendo capaces de cómo transformamos esto. Y seguimos pensando en nuestra unidad de espacio, nuestra unidad de tiempo y nuestra unidad de acción. Y a lo mejor tenemos que cambiar, ¿no? Excelente, muy bien, doctor. Y siguen llegando preguntas, entre ellas nos dicen, ¿cuáles son las competencias digitales indispensables a desarrollar, tanto por los profesores como los estudiantes? Pues mire, yo creo que estamos ahora mismo en un momento verdaderamente interesante. Porque todos, y yo también, porque negarlo, hemos hecho investigaciones sobre competencias digitales, hemos creado instrumentos, hemos hecho propuestas y demás. Pero afortunadamente ya nos estamos empezando a encontrar que las instituciones están diciendo, mire ustedes, las instituciones, las competencias digitales son estas. Por ejemplo, y les hablo de mi Unión Europea. En mi Unión Europea ya se ha establecido un marco de competencias digitales, ojo, no solo para los docentes y los estudiantes, sino para los ciudadanos y para los centros. Es lo que se llama el marco DISCON. En concreto, cuando se refiere a los estudiantes y los docentes, es el marco DISCON Edu. Y es más, ya hay una normativa, tanto por ejemplo en el BOJA, que sería el boletín oficial de mi comunidad autónoma, como el BOI, que es a nivel nacional, donde todos los profesores tienen que empezar a adquirir un nivel de B1 en competencias digitales de acuerdo al modelo DISCON Edu. Y yo creo que eso es lo bueno. Es decir, hay gente, en Colombia se sacó un modelo, el Ministerio de Educación de Chile sacó otro, el Estados Unidos sacó otro, ¿quién más tiene? Ahora mismo no me viene otro nombre. Pero lo importante es que ya alguien diga, mire usted, estas son las competencias digitales que tienen. Después siempre los que somos científicos, académicos, siempre diremos, bueno, me hubiera gustado que se incorporara esta. Vale, bien. Pero lo que sí es cierto que es importante que a los docentes se les diga, mire usted, que usted esté formado en competencias digitales es este marco. Y yo creo que ahí la Unión Europea estamos haciendo un buen lugar. Es más, en muchas instituciones latinoamericanas, el modelo de formación en competencias digitales que están adquiriendo es el DISCON Edu. Muy bien, doctor. Pues como te menciono, siguen llegando las preguntas, felicitaciones. Y yo quisiera con esta cerrar este bloque de preguntas y respuestas, sobre todo también por los tiempos. Y nos comentan aquí, ¿qué mentalidad se debe de inculcar en el alumno para que desarrolle la iniciativa de ser productor y gestor de su propio aprendizaje en lugar del consumidor? ¿Qué nos puedes decir acerca de esto, doctor? Que dejemos que descubran. Excelente. Que dejemos que descubran. Que no le demos la formación absolutamente formalizada y segura. Porque esa información que nosotros creemos que es segura no va a durarle. No va a durarle en los tiempos en los que nos encontramos. Entonces, que le queremos la incertidumbre. Y que aprendan y que le motivemos sobre una cosa. Del error se aprende. Hasta ahora, nuestras instituciones de formación han ido pensando que lo bueno es el acertar, pero del error también se aprende. Y yo creo que es crearle la incertidumbre, porque van a trabajar en un entorno absolutamente incierto, mucho más incierto que el nuestro. Y si desde el principio los empezamos a acostumbrar que van a trabajar en un entorno de incertidumbre, en un entorno donde la creatividad va a ser una pieza clave, yo creo que eso va a ser importante.
Perfecto, doctor. Pues bueno, pues tú sabes que el tiempo es oro, ¿verdad? ¿Y qué te parece si no te comprometemos a que nos respondan las preguntas que están en el chat? Y sobre todo también queremos agradecer a cada uno de ustedes participantes, profesores que nos acompañan el día de hoy, y los invitamos a que continúen revisando la programación de este gran coloquio. Pero antes quisiera invitar a la doctora Edith para que nos dé unas palabras y reconocer esta conferencia magistral a nombre de todos los organizadores de este Coloquio Nacional de Bachillerato a Distancia. De nuevo te agradezco, doctor Julio, que nos hayas acompañado, y la verdad que eres un gran aliado estratégico de nuestra red ahora red de bachilleratos. Invito, como le mencionaba, a la doctora Edith para que nos dé unas palabras. Gracias. Adelante, doctora Edith. Muchas gracias, doctor Julio. Pues ha sido una actividad muy importante para iniciar con el pie derecho, el haberle escuchado. Nos quedamos con algunas tareas pendientes como agentes educativos y habremos tomado nota de algunas cuestiones que queremos seguir investigando. Y también, ¿por qué no?, tener ese proceso de descubrimiento a partir de lo que usted expuso. Como coordinadora de la red, a nombre de las instituciones que la conforman y de los participantes en esta actividad, le agradecemos de nuevo este momento. Muchas gracias y muchas felicidades. Que su labor académica continúe para que nosotros podamos aprender siempre de ella. Muchas gracias. Nada, ha sido un placer y espero que tengan ustedes un buen congreso y evento. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctora Edith. Y a todos agradecemos su asistencia y participación en esta conferencia. Y ahora los invitamos a que continúen siguiéndonos en nuestras redes sociales para llevar a cabo este gran coloquio. Muchas gracias y que tengan una excelente tarde. Saludos. Gracias, saludos. Muchas gracias. Muchas gracias.